programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorga Él. Y bienvenidos a este programa Figuras Bíblicas. Bueno, un programa en el cual pues en este último tiempo pues están compartiendo sobre la numerología bíblica y bueno, están con nosotros para compartirnos el número de hoy José Manuel y Antonio Sánchez desde Alicante. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis, Pedro y a todos nuestros espectadores. Muy bien, bueno, quisiéramos saber, y bueno, aunque lo sabemos, pero nuestros oyentes no lo saben, qué número tenemos hoy, pues que nos vais a compartir. Muy bien, aprovechando que estamos con el tema de la numerología y bueno, pues llevamos un tiempo haciendo este espacio, nos íbamos a enfocar en el número 50. Claro, el número 50 tiene algo peculiar o común, ¿verdad?, con el día de Pentecostés, pero es una figura bíblica que ya estuvimos viendo en este programa también. Cuando estuvimos con las festividades del pueblo judío, estuvimos viendo el día de Pentecostés. Bueno, también tiene algo que ver con una fiesta y es muy bonita y es muy curiosa porque hasta el día de hoy los judíos siguen esperando este tiempo. Estábamos hablando antes al micrófono cerrado, que sí que es cierto que ya lo hacen de una forma más menos bíblica, vamos a decir, pero bueno, ellos en sí siguen celebrando este tiempo de jubileo. Hablando del número 50 y de por qué la fiesta del jubileo, es una fiesta que la encontramos registrada en Levítico 25 y en hebreo tiene que ver con la palabra Yobel, que es el nombre que recibe este cuerno del cordero, que era el instrumento, ¿verdad?, que anunciaba o con el que se comenzaba esta fiesta. Y lo bonito de esta fiesta, lo bueno de esta fiesta, no es que no solamente era de una semana, no era de un día ni de 10, sino que duraba todo un año. Precisamente el número 50 entra aquí en juego. ¿Por qué? Porque se celebraba cada 50 años y tiene que ver el número 50 precisamente con estos tiempos de 7 semanas o de 7 días o de 7 años donde algo ocurría, ¿verdad?, en el pueblo de Israel. Simplemente para hacer una pequeña referencia, el número 50 en la Reina Valera lo encontramos alrededor de 150 veces registrado y, por ejemplo, a los 50 días de la Pascua estaba la fiesta de las 7 semanas, que después un poco ya tuvo que ver más con el pacto del Sinaí. También encontramos el día de Pentecostés, como bien hemos hablado, que es 50 días después de la muerte de Cristo Jesús.
Y a mí me llama mucho la atención el número 50 porque también está muy representado dentro de lo que es el tabernáculo. Tiene que ver con medidas, tiene que ver con las cortinas, con los capiteles, los corchetes. Y el número 50, si lees un poco acerca del tabernáculo, lo vas a encontrar muy bien reflejado en todo este tipo de artilugios. ¿Por qué? Porque el número 50 tiene en sí un énfasis de una redención completa. Entonces, en el tabernáculo encontramos la redención por muchos sitios y por muchos lugares. Os animo también a que podáis leer esa parte y estudiarla también, que es muy bonita. Y otro dato curioso del número 50 es que los levitas y la gente que trabajaban dentro del tabernáculo, dentro del templo, empezaban a la edad de 30 años y culminaban a la edad de 50 años. Es decir, a los 50 años habían hecho una obra o un trabajo completado y, por así decirlo, bueno, pues no es que ya no fueran aptos, sino que ya habían terminado de cumplir con el tiempo estipulado del Señor a los 50 años. Bueno, el número 50 lo encontramos muchas veces, pero hoy vamos a aprovechar para hablar de este tiempo de jubileo. Pues sí, la verdad es que es un número que, bueno, tampoco es como el 1, el 3, el 7, que de alguna manera todos tenemos nuestra idea, en el sentido de que lo observamos muchas veces en la Escritura, aunque José nos está dando bastantes números de que ahí se encuentra, pero parece que pasa un poquito más desapercibido. Pero ahora, conforme nosotros vayamos hablando de este número 50, nos daremos cuenta, aquellas personas que acostumbramos a leer la palabra de Dios, que es algo común, normal, y que creo que lo entendemos perfectamente, y sobre todo lo entendemos en Cristo Jesús. Como bien decía José, el número 50 nos da esta idea. La idea es de la redención como que se completa en toda su totalidad. Es bueno pensar de esa manera, porque así pensamos en Cristo, en el Hijo de Dios. Este número 50 va muy relacionado también, podríamos decirlo, con el séptimo día, en el sentido del día del Señor o el día del descanso. Entonces, ahí nos damos cuenta que este séptimo día, cuando nosotros descansamos, aunque hoy nosotros los cristianos lo celebramos el sábado, el domingo, el sábado los judíos, el domingo, y es cuando nosotros pues nos dedicamos a darle al Señor pues en esa adoración, ese culto, esa alabanza, el día del Señor, bueno, que todos conocemos. Tiene su relación, y ahí es nuestra dedicación al Señor. Este número 50 también está relacionado, como bien decía José, con este séptimo año o año sabático. Y es curioso cuando hablamos de este año sabático, yo creo que, bueno, ahora podremos también decir algo para llegar realmente al número 50, pero este año sabático también nos da una idea de que Dios en ese año concretamente Él da la provisión. Es, como bien decimos, es un término que se usa en la agricultura, sería el barbecho. 6 años, la tierra era trabajada, al séptimo la tierra descansa con la idea de que coja mayor fuerza para seguir produciendo cosecha, pero claro, nos quedamos con la pregunta o la interrogante que ese año de qué iba a vivir un agricultor, o en este caso el pueblo de Israel, que sabemos que la agricultura formaba parte de su vida cotidiana. Entonces, ahí lo que vamos a ver a continuación es que Dios daba la provisión. Y hacemos simplemente un pequeño recordatorio, recordamos al pueblo de Israel, allí en el desierto, esos 40 años, como el maná, Dios proveía y les daba el alimento que ellos necesitaban. Pues ese año también tenía este tipo de bendición y tenía este tipo de cobertura, que lo podremos leer a continuación. Y ahora, por supuesto, estamos hablando del número 50, que era a la séptima semana o al séptimo año, en este caso al séptimo año, 7 por 7, 49, y el 50, ahí era el año del jubileo. Y como bien decía José, una de las cosas mayores que había en esa fiesta tenía que ver con el sonido de trompeta y con júbilo. Todas las personas, en este caso todo el pueblo hebreo, celebraba esa fiesta con mucho júbilo. Veremos el porqué. Claro. Y tenía que ver con la redención en muchas situaciones de
espiritual hoy para nosotros en Cristo, pero para ellos, bueno, iremos viendo por qué había tanto jubileo. Pues sí, precisamente ahora los que vivimos en este tiempo presente, cuando hablamos de júbilo en nuestras vidas, también tenemos que ver a Cristo Jesús reflejado. Entonces, en Cristo, ¿verdad?, se cumple, vamos a decir, el jubileo eterno. Es decir, en Cristo Jesús vamos a ver todos estos parámetros que ocurrían en la fiesta del jubileo. Me gusta el nombre porque ya solamente el nombre ya te lleva a saber o darte cuenta de que tiene que ver con alegría, tiene que ver con gozo, tiene que ver con libertad, tiene que ver con muchas cosas, ¿verdad?, que en Cristo Jesús, los hijos de Dios, le hemos encontrado, y de una forma material o carnal lo encontramos reflejado en esta fiesta. Decía Antonio, el número 50 tiene que ver mucho con el número 7. Claro, aparentemente no son números que se parezcan en nada, pero precisamente él bien hacía esta reflexión y esta mención a estas 7 semanas de año que el Señor establece en Levítico capítulo 25, donde vamos a dar lectura. Entonces, como bien decía, 7 por 7, 49, y el año siguiente era este año de jubileo. Me gustaría leer, podríamos leer el Levítico 25 entero, donde da más detalles, pero por lo menos vamos a quedarnos con este concepto de la fiesta, desde el versículo 8 hasta el versículo 19. Y dice así: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser de 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, compararás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Cuanto mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio, y cuanto menor fuere el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas, te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Ejecutad pues mis estatutos, y guardad mis ordenanzas, y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros, y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Bueno, hasta aquí yo quería dar lectura, y hemos encontrado estas ordenanzas de parte del Señor, incluso a la hora de hacer este tipo de negocios, hacer este tipo de ventas. El año de jubileo, me gusta el versículo 10, dice: santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Bueno, ¿por qué este júbilo? ¿Por qué este gozo? ¿Y por qué este pregonar libertad? Precisamente cada 50 años algo que vemos es muy significativo en cuanto a la vida espiritual, es que los esclavos y los cautivos dejaban de ser precisamente esto, esclavos y cautivos, y el Señor les permitía volver a su parentela y volver a su hogar. Otra cosa que estamos viendo, ya nos ha adelantado Antonio, es que durante todo ese año no había necesidad de sembrar, no había necesidad de segar ni de tocar nada en la tierra, porque el Señor ya había provisto de antes, y durante ese año nos enseña que el pueblo comería de aquello que sin tocar nada el Señor iba a hacer brotar de la tierra. Entonces, bueno, vemos que es motivo de gozo y que es motivo de alegría. Me gustaría pararme también en, otra cosa que vemos también era la devolución de las tierras. Es decir, si yo a causa de mis deudas había perdido la heredad de mis padres, que a su vez era de sus padres, y todo esto venía de tiempo atrás,
Es decir, era una heredad que yo tenía por legítima, que ya el Señor le había dado a cierta familia. Entonces, si yo no tenía con qué pagar a causa de mis deudas, hasta el año de jubileo, esas tierras formaban a pasar o a formar parte de aquel que había sido el acreedor. Entonces, en el año de jubileo, si yo me había quedado sin tierras, si yo era un pobre, si yo incluso había sido esclavo, todo eso era restituido y volvía a la persona original. Entonces, era buen tiempo, era buena causa y buen motivo de gozo y de alegría. Yo, para poder entenderme a la hora de estudiar esto, lo había puesto en 3 partes. Es decir, la primera veíamos que era prohibido sembrar y cosechar, y hay algo que tenemos que ver en esto, y es que el Señor es el que sustenta. Otra cosa que veíamos era la devolución de las tierras. Entonces yo podía ver que aquel que en aquel tiempo era pobre a causa de sus deudas eran perdonadas y en ese mismo instante volvía a tener un hogar. Y otro punto era la liberación de los esclavos, es decir, todo había quedado pagado. Ya no eras esclavo de nadie porque no tenías deuda con nadie. La cuenta de las deudas, podríamos decir, empezaba o comenzaba de cero. Entonces estos 3 puntos son a tener presentes cuando estamos viendo la fiesta del jubileo. Pues sí, es muy curioso porque podríamos decir, usando este texto que está usando José, Levítico 25, podríamos decir qué podemos aprender de este año de jubileo, qué podemos aprender de este año sabático, porque es bueno también. Yo me gustaría leer los primeros versículos. Estamos en Levítico capítulo 25, vamos a leer los primeros versículos. Dice: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembraréis tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás su fruto. Bueno, lo que vamos diciendo, estos 6 años la tierra constantemente estaba produciendo y ellos estaban alimentándose también de su trabajo. Vale, versículo 4. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso. Aquí ya tenemos que hacer una parada y creo que esta parada es importante. Dice: reposo para Jehová. No sembrará tu tierra ni podarás tu viña. Estamos hablando que todo hebreo en el 7º año, haciendo ahora mención de este año sabático, totalmente ellos no trabajaban la tierra, es lo que está diciendo el Señor. Lo que de suyo naciera en tu tierra segada no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer. Creo que este versículo 6 también podemos empezar a ver lo que aprendemos, ¿no?, del Señor en este caso y en Cristo Jesús, por supuesto. Dice: el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Bueno, parece que este año es muy representativo y aquí todos los derechos de propiedad se perdían. Y es bueno poder entender esto, por supuesto. Lo tenemos que llevar a Cristo Jesús. Si no, sería imposible. Sin llevarlo a Cristo Jesús, cualquiera entra en un pie en la linde del vecino. Sabemos que ha habido tantos problemas hasta el día de hoy. Y entonces son textos que hoy los leemos y te hacen pensar muchas cosas con respecto a la tierra y todos los problemas que se tienen con la tierra, con la heredad, con la posesión, con hacer algo tan egoísta. Claro, nosotros lo estamos llevando a un plano espiritual, pero es bueno poder ver esto también. Todos los derechos de propiedad el Señor ese año los quitaba. Quiere decir que el rico no podía decir que esto es mío, ni el pobre podía decir tampoco es mío, porque cuando era pobre tampoco era suyo, en alguna manera. Entonces, qué bonito, ¿no?, es poder ver que este año sabático, en este caso, y el año de jubileo también tenía ese matiz. Ahí el Señor quitaba todos los derechos de propiedad de la tierra y decía: la tierra es mía.
Y no simplemente la tierra es mía, la tierra va a producir sin que vosotros la trabajéis y os va a dar de comer este año. Esa promesa también, eso estaría en el versículo 20, creo que es bueno leerlo, versículos 20 y 21, estamos en el capítulo 25, dice, y si dijereis, porque es normal que se pudieran hacer estas preguntas, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestro fruto. Versículo 21. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año. Es curioso, dice, el Señor el sexto año mandaba su bendición. No doble porción, bueno, no quiero usar la expresión doble porción que no tiene que ver con esto, sino doble, no doble provisión, sino triple provisión. El sexto año tenían que comer y ella hará que haya fruto para 3 años. Es muy curioso y el pueblo hebreo tenía que confiar en lo que Dios había establecido en su palabra. Entonces eso lo podemos aprender también, que ellos quedaban en una actitud de fe verdadera o en una actitud de confianza a lo que Dios había hablado en su palabra. Esto ya nos suena más. Nosotros hoy en Cristo también, pues de alguna manera sí nos tenemos que identificar. Tú te tienes que identificar, yo me tengo que identificar como hijo de Dios. Tenemos que tener toda nuestra confianza en que Dios provee. No quiero decir que no tengamos que trabajar, no es el plano, no es lo que quiero transmitir, pero sí la confianza en que Dios provee. Y este séptimo año, en este sentido del año sabático, tenía ese matiz. Y el año del jubileo también tenía ese matiz. Dios, aparte de restaurar, que creo que ahora también lo comentaremos, todas las heredades y todos los siervos, esclavos, presos, cautivos quedaban libres en ese año 50, aparte de todo eso, Él también proveía. Y qué bonito, ¿no? Es poder entender o poder ver esto, ¿no? Que estamos hablando, ¿no? Para poder entender ahora lo que realmente representa este año del jubileo. Pues sí, la verdad que también lo podemos reflejar como un recordatorio, ¿verdad? Porque para el pueblo judío no era nuevo eso de sin que hagas nada, por así decir, cuando trabajan en la tierra, el Señor te va a sustentar. Esto era un recordatorio también de el tiempo que ellos estuvieron en el desierto y fueron sustentados por el Señor, en el que ellos, sin necesidad de cazar, sin necesidad de sembrar ni regar, el Señor les sustentaba con maná. Entonces, algo que vemos es que el Señor es el sustentador de su pueblo. Antonio leía y dice el versículo 3, decía, el 23, perdón, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Son palabras del Señor. Dice, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Algo que tenemos que entender es esto, es que en esta tierra nada es nuestro, no es nuestro. Y el Señor, que les había dado una nación, que les había dado una tierra de la cual fluía leche y miel, quería que esto lo tuviesen siempre, en cada uno de sus días, que lo pudieran tener presente. Y cuando llegaba este tiempo de celebración, que dices, qué bien todo, qué bueno todo, que a la vez dijeras, pues si es que en verdad no somos nada, si es que en verdad no tenemos nada, todo es del Señor. Y este concepto, ¿verdad? Yo creo que es algo que tenemos que aprender en nuestras vidas. Y muchas veces citamos, ¿verdad?, a los salmos y citamos a Job cuando habla de que él vino a la tierra sin nada y que sin nada se iba a ir. Y qué bonito, pero es algo que tenemos que aprender en nuestro corazón, de que realmente somos inquilinos de turno y nada más en esta tierra pasajera. Hay un pasaje, ¿verdad?, en segunda de Corintios, capítulo 8, verso 15, aquí Pablo les está recordando este tiempo del maná, y Pablo tiene una expresión, dice, el que tuvo mucho, o el que recogió mucho, dice, no le sobró, y el que recogió poco, no le faltó. Es decir, Pablo les estaba haciendo ver que aún ya en este tiempo habían aprendido a compartir todas las cosas, y que el sustento ya no venía de su esfuerzo, sino que venía de parte del Señor. Entonces, como bien decíamos, algo que se aprende o que se aprendía por medio de esta festividad es que el Señor es el que sustenta, que ellos no estaban en pie por su buen trabajo o por su mucho sudar, sino por la gracia y por la misericordia del Señor. Otro punto, como bien estábamos hablando, tenía que ver con la liberación de los esclavos. Y aquí me gusta mucho ver esto, es decir,
En aquel tiempo, a la hora de hacer negocios, como bien hemos estado hablando, se hacía siempre a vista del año de jubileo, para que no fuese demasiado excesivo o que tampoco fuese demasiado escaso el servicio o el tiempo de esclavitud. Entonces, según la vista del año de jubileo, pues así se llegaban a ciertos acuerdos y así se llegaba a este punto de incluso llegar a ser esclavo o a ser siervo de alguien. Cuando llegaba este tiempo, entonces era un tiempo de libertad. A mí me gusta mucho, ¿verdad? Porque yo estaba viendo esto y me recordaba, igual no tiene mucho que ver en cuanto al contexto, pero es la realidad y es lo que ha ocurrido con nosotros. Cuando Jesús en Mateo capítulo 18, ¿verdad?, pone este ejemplo de aquel que tenía una deuda que no la podía pagar, que no tenía con qué. Sin embargo, dice que el rey fue movido a misericordia y le perdonó toda la deuda. Eso ocurría en este tiempo. Dios había sido movido a misericordia. Dios había tenido gracia sobre aquellos que merecían estar en esclavitud y decretaba que todos tenían que ser liberados. Colosenses capítulo 2, para llevar a un ámbito espiritual, esto que estamos hablando, versos del 14 al 17, nos está hablando de Cristo Jesús y nos dice que nosotros estábamos también muertos en los pecados, y dice en el versículo 14, hablando de Cristo, que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bueno, me gusta porque está utilizando esta palabra, anulando el acta, es decir, en este tiempo el acta de los decretos que eran contraria a cualquier siervo y a cualquier esclavo en aquel tiempo era quitada, era anulada, porque había algo estipulado por el Señor. Y en Cristo Jesús, llevándolo a este tiempo presente, el acta de los decretos que nos hacía estar esclavos al pecado, éramos deudores en cuanto al pecado, de repente también ha sido quitado por medio de Cristo Jesús. Entonces, como bien estamos diciendo, queremos ver a Cristo Jesús. Entonces, cuando estamos hablando de un año de gracia, no nos queda otra que ver a Cristo Jesús. Cuando hablamos un año de redención completa, solamente podemos ver a Jesús y decir que en Él hemos encontrado una redención completa en nuestras vidas. Pues sí, y realmente lo que hemos leído, esto cobra vigencia. Hemos leído Levítico 25, el versículo 1, cuando el pueblo de Israel entra en la tierra de Canaán. Entonces esto es muy representativo, es muy simbólico. Nosotros también sabemos que el pueblo de Israel venía de la esclavitud y ahí vemos que Dios lo sacó de esa esclavitud con mano poderosa para introducirlo en esta tierra que fluye leche y miel, en la tierra que Él había prometido. Nosotros hoy lo podemos entender fácilmente y sabemos que hemos sido sacados, ¿no?, trasladados de ese reino de tinieblas y de muerte a su luz admirable. Entonces estamos hablando también de la persona de Cristo y ahí nos da ese dato. Estamos hablando de que Cristo Jesús es nuestro reposo. Estamos hablando también un poco acerca de este año del jubileo, que tenía esta connotación de gozo, de redención, por ser perdonados todos nuestros pecados en Cristo Jesús. Estamos hablando de que este año del jubileo se completaba toda la redención. Por eso ahora vamos a comentar algo de lo que ocurrió allí en Pentecostés. Pero me gustaría antes leer estos versículos de Levítico 25, versículos, aunque José los ha estado leyendo, pero simplemente los voy a repetir. Versículos 8, 9 y 10. Dice, y contaréis 7 semanas de año, 7 veces 7 años, de modo que los días de los 7 semanas de año vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar las trompetas por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50. Bueno, aquí se está hablando un poco concretamente de este jubileo. Era un año de júbilo completamente, el año entero, como ellos celebraban esta fiesta. Y aquí nos está diciendo el por qué, aunque es lo que venimos diciendo en este programa. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volveréis a su familia.
Bueno, se está hablando un poco acerca de esta redención completa. En este año 50 todo era redimido y en alguna manera esta redención y este año estaba establecido por el Señor. Entonces podemos ver cómo el pueblo hebreo se beneficiaba del favor de Dios, cómo este año se había establecido para beneficiarse, para recibir todo aquello que por muchas circunstancias en la vida, y sobre todo aquí tenemos que ver un poquito a los pobres, por circunstancias donde ellos tenían que o bien entregarse a ser siervos, esclavos por algún tipo de deuda, por alguna situación de la vida que tenían que hipotecar, vamos a usar esa palabra, hipotecar su casa, venderla. Este año era donde todo volvía a su origen y era por la gracia del Señor. Ahí no podemos decir que no había ningún hombre. De hecho, muchos de los comentaristas dicen que no se celebró mucho en la historia bíblica. Este año de jubileo no se celebró mucho, porque había que devolver. Entonces, lo mismo la enseñanza del pueblo hebreo la tenían bien ajustada por Levítico 25, pero devolvieron poco. Es lo que más o menos se comenta. Pero nosotros estamos en Cristo. Vamos a saltar un poco a este tipo de devoluciones y nosotros vamos en Cristo a regocijarnos en el Señor y a creer de todo nuestro corazón que es la provisión, Dios nos ha permitido en Cristo Jesús y cuando hablamos de Cristo Jesús hablemos de las primicias, el primer resucitado de entre los muertos, el que dio su vida en expiación por nosotros. Y estamos hablando y nos estamos yendo al Nuevo Testamento ahora, que desde ese momento, el día de la expiación, el día en el sentido que Cristo Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros hasta Pentecostés, tenemos esos 50 días. Ahí podemos contarlos, podemos verlos, podemos escudriñar la Escritura y nos vamos a los 50 días en Pentecostés, donde vemos esta redención completa, en el sentido de que Dios había prometido, tras su muerte y su resurrección, enviarnos la promesa del Espíritu Santo. Y donde nosotros, ahí en Pentecostés, donde vemos ahí en el aposento alto a este grupo de 120 personas, y ahí vemos una cosecha. Eso tiene que ver con una cosecha de Cristo haber entregado su vida y el primero, el primogénito de entre los muertos. Ahí vemos una cosecha. Tú y yo seguro que en Cristo Jesús, si hemos tenido una experiencia con Él, hemos recibido el perdón de los pecados, porque su sangre ha lavado todos nuestros pecados, hemos sido regenerados. Ahí nos identificamos nosotros también con esta cosecha, nos identificamos con Pentecostés, nos identificamos con este año de jubileo, nos identificamos con el favor de Dios, nos identificamos con la fe. Si os dais cuenta, todas estas cosas que estamos hablando tienen que ver con este año de jubileo. Confiamos en la provisión de Dios. Ahí tenemos puesta toda nuestra confianza en Cristo Jesús, en su palabra, en la guianza del Espíritu Santo. Y creo que esta es la representación, ¿no?, en medio de muchos matices y muchas cosas más que se podrían añadir, porque el tiempo tampoco nos deja y se nos echa encima, de que esto tiene que ver con este año de jubileo. Pues sí, precisamente estamos hablando de este año de jubileo que era para el pueblo judío, para la nación de Israel, pero en este tiempo presente, en esta vida espiritual, es para aquellos, ¿verdad?, que formamos parte de la Jerusalén celestial, del pueblo de Dios, para los hijos, para la iglesia del Señor. Entonces nosotros en este día 50, ¿verdad?, de Pentecostés es donde encontramos este jubileo perfecto en Cristo Jesús, porque todo lo que tenía que ocurrir sobre un esclavo ocurrió sobre nuestras vidas. Vinimos a formar parte de la familia de Dios y en el Espíritu Santo, ¿verdad?, nuestras vidas han sido satisfechas. El Señor ha sustentado nuestras vidas, nos ha dado un hogar, nos ha dado un lugar, tenemos un gozo que es eterno y toda nuestra deuda que nos era contraria fue pagada. Entonces, hoy nosotros somos estos beneficiados
de la gracia de Dios. Entonces hoy podemos anunciar este año de gracia para todos aquellos que no conocen al Señor. Simplemente recordar aquel pasaje en el que Jesús, ¿verdad?, nos enseña en Lucas capítulo 4, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y este es el año, ¿verdad?, en el que nosotros nos gozamos y que queremos predicar y seguir anunciando siempre en la persona de Cristo Jesús. Pues sí, yo por mi parte tampoco añadir mucho más en el sentido de que creo que queda mínimo en su base entendido. Despedir el programa. Muchas gracias por no acompañarnos y nada, hasta el próximo programa. Pues sí, bueno, creo que la mejor manera de terminar el programa es quizá pues con una pequeña oración, Antonio. La verdad que hemos visto este pueblo de Dios, este modelo de pueblo que Dios quería para ser luz a las naciones, ¿no? Y bueno, y ahí somos nosotros también, pues ese ejemplo también de pueblo de Dios en medio de este mundo. Así que bueno, Antonio, me gustaría que dijeras una pequeña oración y ya pues terminamos el programa. Pues Señor, pues muchas gracias. Gracias por este tiempo, Señor, y en medio de este tiempo permitirnos anunciar este año agradable, anunciar a Cristo, anunciar este año de jubileo. Que aquellas personas que nos están escuchando puedan entender, puedan saber realmente de que hemos reposado en ti, Cristo, en tu persona. Hemos encontrado fe, gracia. Esa fe ha sido un regalo, es la confianza que tenemos en tu palabra, en tu persona. Gracias por haber completado tu redención con esa promesa del Espíritu Santo. Así lo prometiste. Gracias, Señor. Por eso tú has muerto, has resucitado y nosotros hemos podido aceptar esa sangre preciosa, Señor, esa sangre pura, sin mancha, que ha lavado nuestros pecados. Y hemos podido ver la regeneración, la obra de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Se ha completado la redención, hemos recibido tu salvación y estamos anunciando aquello que hemos recibido. Gracias por esa confianza, por esa fe que has depositado en nuestras vidas. Queremos agradarte, Señor. Te pedimos por aquellas personas también que aún no te conocen, que tú los vuelvas a ti, Señor. Espíritu Santo, convence de pecado, justicia, juicio. Llévalos a que puedan experimentar, guíalos al arrepentimiento y puedan experimentar este año del jubileo. Muchas gracias. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén. Pues ahora sí, ya despedimos el programa. Gracias, José Manuel, Antonio, Sánchez. Bueno, hasta el próximo programa de Figuras Bíblicas y bueno, que paséis buena tarde. Y bueno, sabemos que mañana no va a haber programa de Luz en la Mañana, pero bueno, nos emplazamos para Figuras Bíblicas para el próximo miércoles, ¿vale? Fuerte abrazo, familia. Igualmente, un saludo. Bueno, muchas bendiciones. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios, único mediador, último sacrificio. Él es quien me perdona.
fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia